Deseo sumarme al regocijo por el segundo aniversario de la librería Carlos Fuentes, uno de los proyectos culturales más ambiciosos que la Universidad de Guadalajara ha creado en los últimos años. Deseo felicitar a Verónica Mendoza y a su equipo de trabajo por permitirle al Estado de Jalisco contar con este extraordinario espacio cultural. ¿Preparados? Ok. Inicia. Muy bien, pues bienvenidos al club de lectura de la librería Carlos Fuentes. Yo quiero hacer algo de historia acerca del club. Bueno, cumplimos 2 años también como la librería. Muchas felicidades a la librería y bueno, felicidades a todos los integrantes del club. Pero en realidad, bueno, mi experiencia como coordinador de un club tiene más de 10 años. Esos años, hace 10 años, inicié un club en otro centro cultural y entonces cuando me invitaron a hacerlo en el club, en la librería Carlos Fuentes, pues ya tenía varios años de experiencia. Incluso el primer club en realidad al principio no se llamaba club, en realidad se llamaba taller de lectura de novela. ¿Y por qué taller de lectura? Porque, bueno, yo lo quería ver como, pues, también quería ver la lectura como creación. Pero bueno, poco a poco todo el mundo le fue diciendo club, club, hasta que finalmente ya el nombre de estas reuniones que tenemos para comentar los libros que hemos leído, pues se llaman club. Y entonces ya en la librería Carlos Fuentes, desde el principio se llamó club y ha sido una experiencia increíble gracias a la gente que poco a poco ha ido llegando para participar en el club. Bueno, además de la gente, quiero decirles que el lugar que nos asigna la librería es un salón de conferencias y alrededor está la galería de la librería y además para llegar a este lugar de conferencias donde es el club, pues atravesamos la librería y es un lugar muy hermoso. La verdad es que es un lugar muy cómodo. Todo está dispuesto pues para la plática, para hablar de los libros. Y lo que hemos hecho, y yo creo que eso ha sucedido en el último año, es escoger un libro generalmente en español de un autor contemporáneo y un libro clásico. Creo que llevamos esta dinámica, la llevamos como desde hace un año. Últimamente, por ejemplo, hemos leído Madame Bovary de Flaubert. Están aquí conmigo, no sé si nos pueden saludar, está Jimena y está Manuel, que Jimena, bueno, Jimena está en su casa, Manuel está en el hospital porque es médico, entonces él está trabajando y está aprovechando su hora de la cena, pero son 2 integrantes del club que en un momento, bueno, nos podrán hablar acerca de su experiencia en el club. La dinámica es la siguiente. Yo coordino, pero en general puedo distinguir un libro entre todas las novedades que hay y proponerlo. Pero también los miembros del club como lectores pueden proponer algún libro que les guste, ¿no? Y en la librería Carlos Fuentes, bueno, tenemos muchísimas opciones. Bueno, y además también por pertenecer al club hay un descuento especial. Claro,
una vez que se escoge el libro para leer, escogemos el libro y nos reunimos cada 15 días. Comienza la reunión, llegamos y en general comenzamos con lo que más nos gustó del libro. Empezamos a comentar lo que más nos gustó del libro y a partir de ahí van surgiendo muchos temas porque como somos muchos lectores, cada quien se fija en algo y es muy, muy enriquecedor. Me ha tocado que yo ya había leído el libro con anterioridad, el libro que leemos en el taller, en el club, perdón, me queda el nombre de taller en el club, y resulta que cada quien por su profesión, por su visión especial de la literatura, por su experiencia lectora, pues va reconociendo algunos aspectos que muchos no habíamos visto de la novela. Aquí en este club hemos leído principalmente novela, aunque hemos leído, por ejemplo, Oscar Wilde, algunos leyeron teatro, porque era leer algunas obras de teatro y además la novela Dorian Gray cuando nos tocó leer a Oscar Wilde. Pero está con nosotros Jimena y está con nosotros Manuel y bueno, el jueves pasado, que por el momento que la librería está cerrada por la pandemia, hemos tenido estas reuniones en Zoom y en la última reunión discutimos sobre Madame Bovary. Entonces, no sé si Jimena o Manuel quieren, en primer lugar, bueno, decir algo del club y después decir cómo fue esta dinámica de Madame Bovary para poner un ejemplo a los lectores que quieran unirse pues a esta reunión. Sí, a mí me gustaría retomar este último punto que acabas de decir, de la perspectiva de cada uno debido a sus diferentes profesiones. A mí lo que más me ha llamado la atención últimamente en el club de lectura es que tenemos a Manuel y Adriana, aquí tenemos a Manuel y Adriana es su esposa, que son doctores y en algunos de los libros ellos nos han estado dando ciertos puntos de vista que al menos desde mi perspectiva, que es toda esta área del arte, pues no puedo ver que no es mi enfoque y pues siento que eso es algo muy nutritivo en el momento de hablar de obras porque pues podemos darnos cuenta cuando el autor realmente o sabe de otras materias o realmente investigó. En el caso leímos Artemio Cruz, me parece que fue el libro en el que nos comentaron cosas recuerdo que decían, wow, este señor sí sabe de medicina y y estaban asombradísimos. Sí. Y pues, por ejemplo, para mí, yo que estudié artes escénicas, eso sería una parte del libro que yo jamás hubiera descubierto de no ser por ellos. Y bueno, eso es algo que me parece muy padre también del club, que tenemos una diversidad muy grande de profesiones, de edades también, y pues es muy, muy padre estar discutiendo sobre todo esto desde diferentes puntos de vista. Muy bien, gracias Jimena. Y Manuel, ¿nos quieres comentar algo? Que estás ahorita en un receso de tu trabajo del hospital, sí. Sí, pues coincido mucho contigo y con Jimena. A veces uno lee, bueno, anteriormente Adriana y yo, mi esposa, que somos parte del club, siempre tenemos la inquietud de encontrar un club de lectura y por muchas cosas pues, por el tiempo, por la distancia, no habíamos logrado integrarnos en un club. Y el club de la lectura de la librería Carlos Fuentes, ahí sí, como está de moda esa expresión, nos cayó como anillo al dedo. Nos queda muy cerca, tiene unas instalaciones preciosas que muchas veces mi esposa y yo decimos cómo la gente debería de aprovechar esto que nos da la librería, nuestra universidad, que yo estudié en la UDG, mi esposa también, somos orgullosamente UDG y la librería nos da todo, nos pone las instalaciones y sobre todo nos pone al maestro, en este caso, o al experto que eres tú, Víctor,
y nos orienta mucho en qué leer, ¿no? Porque a lo mejor, te puedo decir, yo tal vez leía cosas que a mí me interesaban o decía, este ganó el premio Nobel, pues lo voy a leer, o esta es una historia, una novela clásica, la voy a leer, pero tú nos ayudas mucho en la novela contemporánea, porque a lo mejor yo, por ni de chiste, hubiera pensado en leer a este autor que estamos leyendo ahorita, Peixoto, el A José Luis portugués. Peixoto, sí, Sí, que y es te el digo, ya autor, lo ¿no? empecé a leer y el capítulo 1 casi lloro, casi lloro porque el capítulo 1 está muy bueno, ya lo vamos a ver, y ya leeremos, comentaremos esa novela, pero me atrapó ya la novela y ya voy encarrilado a ella. Y como Sí, dicen ustedes, es muy enriquecedor porque cuando uno lee solo, nada más ves un ángulo o una sola perspectiva. Y así como nosotros tenemos la perspectiva, a lo mejor por nuestra edad y por nuestras profesiones, hay otra gente que está más joven o que tiene otra carrera y la ve desde otro punto de vista. O si te queda duda en la novela de ciertos detalles, de ciertos pasajes, tú nos orientas o nos orientan los compañeros y ya entre sí, todos claro. nos queda súper, súper bien comprendida la novela. Mucho más que fuera uno solo. Y como diría el uruguayo poeta, se me fue el nombre. Codo a Mario codo somos Benedetti. Benedetti. Codo a codo somos más que dos. Entonces el club nos hace más que dos, nos hace muy buenos lectores. Nos hace comprender muy bien la lectura. Sí, fíjense que además, bueno, yo lo que intento es que el proceso pues sea bastante democrático, ¿no? Como lo dice Manuel, que pues algunas veces puedo aportar yo coordino la discusión, la voy guiando, pero mi palabra no es no es la última Es la palabra, ¿no? ley. No, sino que vamos organizando entre todos pues una visión pues de comunidad, ¿no? Todos leímos, todos aportamos, todos damos nuestra opinión y además, bueno, damos sobre todo la visión tan especial de cada quien, ¿no? Y, a ver, recuerdo, por ejemplo, ¿se acuerdan de la novela Casas Vacías? Sí. Que Sí. leímos, de Brenda, Sí. ¿cuál es el Magaña. apellido de la autora? ¿Magaña? Brenda. Magaña, Navarro. No, Navarro. Brenda Navarro. Navarro. Ajá, Brenda Navarro. Brenda Navarro. Sí. Esa novela fue una de las últimas novelas que hemos leído. Supe que se había publicado, que era una novela, por ejemplo, que Fernanda Melchor, que también leímos su novela Temporada de Huracanes, había dicho que era muy buena. Y la verdad, la discusión fue muy buena, ¿no? Acerca de casas vacías. Y vimos muchos aspectos muy, muy interesantes, porque bueno, cuando uno lee una novela, hay aspectos que a nosotros como lectores de repente nos quedan algo oscuros o tenemos alguna duda, y Sí. resulta que en grupo se resuelven esas dudas, Se o por lo resuelven las dudas. menos nos queda claro que hay un pasaje que es así, simplemente, ¿no? Misterioso, oscuro, y que, bueno, no va a haber resolución. Pero creo que ese ejercicio, y yo no sé si la discusión de Casas Vacías fue la última reunión presencial. No, creo que de hecho esa fue nuestra primera por este medio, por Zoom. Por este mes. Sí fue por Zoom. Sí fue por Zoom. Sí, porque entonces, pero fíjense, finalmente llevábamos una dinámica tan buena en presencial, en la librería, que esa primera reunión ya virtual, pues ahora la recuerdo como si fuera en la librería. En persona. Y, sí, fue algo bastante interesante. Y bueno, ¿qué vemos en una sesión? Vemos cuestiones muy técnicas, por ejemplo, quién narra, cómo está la estructura de la novela, pero principalmente vemos las temáticas que se desarrollan en la novela y sobre todo el lenguaje también, ¿no? De repente vemos mucho cómo está escrita la novela,
Pero no, creo que más bien es la temática. Si el lenguaje es muy importante, como en todas las novelas, o más bien, más que importante, como si es muy, muy especial, pues lo discutimos, pero más bien vamos hablando de las temáticas, ¿verdad? De las temáticas y cómo lo aborda en especial cada, pues cada autor. Claro, Jimena se estaba acordando de la muerte de Artemio Cruz, que seguramente va a ser una tradición del club cada año comenzar leyendo una novela de Carlos Fuentes. Sí. La primera que leímos en el primer año fue Aura. Y bueno, la segunda, La muerte de Artemio Cruz, y tendremos que decidir próximamente. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? Que incluso, digo, ya podemos empezar a pensar cuál podría ser. Al cabo ya casi se nos acaba el año. ¿Saben que Cristóbal Nonato es una novela muy, muy... Carlos Fuentes. Sí, de Carlos Fuentes. Se llama Cristóbal Nonato y Carlos Fuentes la publicó cuando iba a ser el 5º centenario del descubrimiento de América. Entonces, es una novela muy, muy especial de Carlos Fuentes, es muy divertida. Entonces, seguramente, o la podemos dejar para 2022, que 2022 será otro aniversario. Así que, pero bueno, esa propondría de entrada. Y a Jimena y a Manuel me gustaría preguntarles acerca de cómo han visto la dinámica entre leer una novela contemporánea y una novela clásica. Y no sé si así seguiremos. ¿Qué les ha parecido eso? A mí me ha parecido... Bueno, adelante. Yo hablé primero la vez pasada. Las damas. Bueno, a mí me ha parecido bastante... ha sido una muy buena idea el estar haciendo esos intervalos, porque si bien es muy importante tener un bagaje de literatura clásica, también es muy importante estar al tanto de qué es la literatura contemporánea. Y de hecho me ha resultado como curioso que al menos desde mi perspectiva he encontrado como que un poco más de choques con las novelas clásicas. Ya ven que yo a veces les comento que los personajes que son mujeres de las novelas clásicas estoy así como de ¿por qué? Sí. Y por ejemplo con las novelas contemporáneas pues sí me ha pasado que me siento más identificada con los personajes, que pues obviamente también tiene muchísimo que ver con mi edad, con la cultura, cómo ha avanzado. Y pues está muy, muy padre poder ver, sobre todo en la parte clásica, cómo ha cambiado todo esto de la sociedad, la manera de ver a las mujeres, a los hombres, pues a la sociedad en sí. Sí. Y yo creo que sí es quizá no necesario, pero bueno, sí, yo creo que sí es necesario mantenerse a la par tanto en lo clásico como en lo contemporáneo, Bueno, al momento de estar pues analizando literatura, porque aparte pues uno se complementa con el otro, ya que lo clásico es todo lo que tenemos detrás y gracias a eso surge lo que tenemos ahora. Entonces sí, yo creo que ha sido una elección muy, muy sabia y creo que sí deberíamos de continuar así por un buen tiempo. muy bien. Yo creo que sí nos da bastante. No, y fue, por ejemplo, la discusión de Madame Bovary fue muy, muy interesante, ¿no? Porque es un personaje muy complejo, es una mujer con muchísimas inquietudes, y la imagen en el club de lectura cuando comenzamos, con una pregunta que yo hice muy fuerte, ¿no? A partir de esa pregunta sobre Madame Bovary, creo que al final de la discusión se llegó pues a algunas conclusiones muy interesantes acerca del personaje, ¿no? Que la imagen que teníamos quizá como lectores individuales cambió gracias a la discusión del grupo. Sí. ¿Qué tal eso, Manuel? De eso de, por ejemplo, la discusión de Madame Bovary y bueno, y ahora vamos a tener la confrontación, bueno, con una novela contemporánea.
Manuel, creo que ya estamos a punto de terminar la transmisión, pero haznos un comentario acerca de eso, para despedirnos. Sí, pues muy buena novela, por algo es una de las, muchos la consideran una de las 100 mejores novelas dentro de las 100 mejores novelas de la literatura universal clásica. Excelente novela, excelente personaje, Madame Bovary, excelente personaje Charles, pobre hombre. También analizamos ese aspecto y muy bien, o sea, una novela muy buena. Madame Bovary pues fue víctima del tiempo que le tocó vivir, porque si Madame Bovary hubiera vivido en nuestra época, pues hay muchas Madame Bovarys y son admiradas y son ídolos, Sí, sería ídolo ahorita, pero pues le sí. tocó vivir a mitades del siglo XIX y pues bueno, eso es lo bonito, como decía Jimena, de contrastar la literatura clásica, los tiempos y formas de pensar de otra época que tuvieron que luchar, en este caso las mujeres, para estar en una equidad más con los hombres. Entonces, Muy desde ese bien. punto de vista, se me hace muy bien que veamos una clásica y veamos una novela contemporánea. Muy bien. Y bueno, yo estoy recordando que fue por una sugerencia de algún integrante del club. O ahí en esa discusión se llegó, hay que leer una novela contemporánea y una novela clásica. Bueno, pues ya creo que pronto nos veremos en la librería. Hoy es el aniversario Ojalá. de la librería, cumple 2 años la librería. Entonces, bueno, qué gusto que siga adelante el club de lectura y qué gusto que la librería cumpla 2 años, la librería Carlos Fuentes, y pues están invitados todos a unirse a nuestro club. Pues muchísimas gracias, Jimena, y muchísimas gracias, Manuel, y muchas felicidades a la librería Carlos Fuentes. Muchas gracias y felicidades.